Nuevamente, muy pero muy buenas noches. Sí, 8:03 en la ciudad de New York. Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ventana Education. Me presento. Mi nombre es Mariano Brum. Voy a ser su instructor en esta clase sobre las bolsas de Latinoamérica, donde estaremos observando el comportamiento de las bolsas de la región. Veremos a ver cómo se están eh, comportando con respecto a estos últimos movimientos que han generado, algunas de ellas que han generado rupturas bajistas, demostrando que hay cierta debilidad en la región. Lo hablábamos recién en la clase de Forex que acaba de terminar. Observamos un par de instrumentos que cumplen un rol importante en las regiones, el peso colombiano con respecto a el dólar estadounidense, también observamos el comportamiento del euro, que ha tenido cierta debilidad también con respecto al dólar. Entonces, un dólar fuerte sugiere una economía estadounidense fuerte. Los mercados terminaron al alza esta semana y ciertos instrumentos de la región han encontrado debilidad. Entonces hay algo que no está bien. ¿Cómo que no está bien? Claro, fuerte, débil. ¿Qué significa fuerte? ¿Qué significa débil? Trate de explicarme un poquito mejor porque yo soy nuevo en esta clase y mucho no entiendo. Para mí es terminología nueva o nuevos términos que no tengo ni idea de lo que está hablando. Genial. Si usted está pensando de esta manera, 1000 puntos. Vamos a llevar esta clase lo más práctica, sencilla, simple, para que usted se sienta cómodo, se sienta cómoda y pueda entender de qué se trata el mercado de valores, cómo usted va a estar en capacidad, si lo desea, por supuesto, de interpretar el comportamiento de los mercados y manejar su cartera de una manera inteligente, de una manera profesional, de una manera eh, objetiva. No es tomar decisiones porque muchas personas consideran que el mercado de valores es como un juego de azar o como ir al casino y divertirse un rato con su dinero. Normalmente las personas que salen del casino entran con dinero y salen sin dinero. Ok. Si usted, ¿por qué? Porque va con la mentalidad de ganar dinero. Cuando vamos a actuar en los mercados, debemos interpretar, primero que nada, que el mercado de valores es un organismo viviente en constante movimiento. El mercado transporta dinero. ¿Por qué transporta dinero? Porque está compuesto por compañías y estas compañías son las mejores compañías de cada país. El mercado está creado para que estas compañías reciban el apoyo
de los inversionistas e inviertan su dinero en esas compañías y esas compañías puedan llevar a cabo su plan dentro de la política monetaria de cada compañía. Compañías que tienen un buen plan de inversión y llevan a cabo, ejecutan su plan, crean buenos productos, pueden competir en los mercados, la compañía surge. Hablemos, por ejemplo, de lo que es Apple Computers. Hablemos, por ejemplo, de lo que es General Electric en Estados Unidos, compañía más antigua del mercado. Hablemos de lo que es Google, Microsoft. Todas esas compañías comenzaron con 2 o 3 personas que volcaron una idea, pero necesitaban recursos. La idea estaba muy buena, pero necesitaban recursos. Es allí donde, al encontrar los recursos, soportados, solventados por diferentes firmas que les gustó la idea, apoyaron monetariamente la idea, y esas compañías empezaron a surgir. Una vez que se capitalizan, comienzan a ser parte de la economía global del país, a través, porque se afilian o porque son parte de la bolsa de valores. Cada compañía tiene un stock que la representa. Entonces, la bolsa en sí está compuesta por un conjunto de esas compañías, y estoy describiendo rápidamente como una compañía es pública, que comenzó con una idea y luego atravesó todo el proceso para ser registrada legalmente en la bolsa y poder ser parte de la bolsa. Allí los inversionistas compran sus acciones y al comprar sus acciones, o las acciones de esas compañías, están colocando su dinero, apoyando a la compañía, y al comprar sus acciones son parte, en parte son dueños de esa compañía, ya sea a largo plazo, corto plazo o mediano plazo, según las intenciones de cada inversionista. El punto general es que si hablamos básicamente, y hoy vamos a describir un poquito también, de que si tomamos el ejemplo de la Bolsa de Colombia, hemos observado que ha tenido una ruptura desde este nivel hasta el nivel actual. Y esta breve descripción que acabo de realizar de lo que llamamos bolsas y cómo están compuestas, por qué se mueven, y por qué las bolsas transportan dinero, basado en estos elementos nosotros vamos a desarrollar el tema de esta clase. ¿Les parece? Antes de empezar, vamos a leer muy rápidamente nuestros términos de uso, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea, reconoce y conviene en que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex, IU, opciones o derivados. Y también reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realicen o explicaciones o prácticas que brinda el instructor, que eso es básicamente lo que impartimos en estas clases gratuitas, se proporcionan con fines educativos solamente. ¿Qué ocurrió en la Bolsa de Colombia? Sabemos que la Bolsa de Colombia es uno de los componentes del mercado Mila. El mercado Mila está compuesto por la Bolsa de Chile, la Bolsa de Perú, la Bolsa de Colombia. La Bolsa de México
tengo que hacer bien mi investigación. Hasta hace poco estaba buscando la manera de fusionarse. El punto principal aquí es que podemos observar a través de todo este escenario que tenemos frente a nuestros ojos, el comportamiento, podríamos decir, de la economía de Colombia en general. Las bolsas están creadas como, o podríamos decir que son un claro reflejo del comportamiento de la economía del país. Los precios fluctúan, suben, bajan, se estabilizan. La vida misma tiene buenos momentos, malos momentos, muy buenos momentos, muy malos momentos. Muchas veces relacionados con el aspecto económico de las personas. La persona sin trabajo por cierto periodo de tiempo comienza a tener inconvenientes en muchos aspectos. ¿Qué ventaja trae operar en los mercados? Que nosotros siempre vamos a tener trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nos enfrentamos a una economía que no está en buenas condiciones, como lo que acabamos de observar, o lo que estamos observando aquí en la Bolsa de Colombia, y quiero que, con todo respeto, usted entienda mi posición o entienda la posición de un trader que simplemente toma ventaja de los movimientos, ya sea alcistas o bajistas, porque sabemos que estos instrumentos transportan dinero, y si los precios se mueven a la baja, nosotros podemos actuar a la baja y generar dinero. Si los precios se mueven al alza, podemos actuar al alza y generar dinero. Si los precios se mueven lateralmente, podemos esperar los momentos oportunos y actuar, tomar ventaja de esos movimientos y generar dinero. Ese es nuestro trabajo, independientemente qué instrumento estemos analizando. Nuestra metodología funciona en todos los mercados del mundo. ¿Por qué? Porque el mercado se expresa de la misma forma en todos los mercados. Mercado de valores nació en Estados Unidos. Crearon un modelo, una manera de representar el comportamiento de las diferentes economías del mundo. Y eso nosotros lo vemos a través de la lectura de las gráficas utilizando estos escenarios. Esa es una de las ventajas que tiene el operar en los mercados. Por supuesto, para que esto se convierta en su profesión, en primera instancia, tenemos que tener el mayor grado de humildad, y lo transmito por experiencia propia, de tener en claro que nuestros conocimientos son limitados constantemente. En mi caso personal, yo llevo casi 20 años explorando los mercados, trabajando en ellos. Disfruto el poder sentarme aquí un viernes a la noche y explicarle a alguien que se puede lograr vivir de este negocio y que es algo que no se aprende de la noche a la mañana, se necesita tiempo. ¿Por qué? Porque es una ciencia. ¿Por qué? Especialmente nosotros los latinos no tenemos cultura bursátil. ¿Qué significa cultura bursátil? A nosotros no nos enseñaron a comprar y vender acciones. Por lo menos a mi generación. Nosotros viajamos a
a diferentes universidades en el mundo a enseñar esta ciencia. Yo observo y veo la juventud que estudian economía, pero desconocen esta materia llamada análisis técnico. Y análisis técnico es la lectura de las gráficas de precios. Es de una manera visual, y esa es la fuente de nuestra metodología, las bases de nuestra metodología, la lectura de las gráficas. Voy a explicarlo rápidamente, porque veo que tengo varios estudiantes nuevos aquí en clase que no sé si tienen las bases para poder interpretar lo que voy a explicar. Una gráfica de precios está representada en dos ejes cartesianos. El eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical representa el accionar del precio, que lo vemos aquí reflejado del lado derecho, en este eje, que observamos en la gráfica del lado derecho. El eje horizontal lo podemos ver en la parte inferior, donde encontramos el factor tiempo. Entonces son dos factores importantes que nosotros utilizamos, que debemos de interpretar. Tal vez usted dirá, esto ya lo conozco. Ya sé que el factor tiempo cumple un rol y el factor precio también cumple otro rol. ¿Ok? La pregunta es, ¿usted sabe cómo se comporta el precio? Si no sabe, está en el sitio correcto. ¿Por qué? Porque el precio solamente se puede comportar en tres direcciones. Se comporta normalmente desplazándose en tres direcciones. Y aquí tenemos las tres direcciones claramente, bien definidas, sin ninguna duda. Pero eso ocurre mientras transita el tiempo. Es algo bien básico. Entonces la pregunta que usted se tiene que realizar es, ¿qué tipo de inversor voy a ser? ¿Un inversor a corto plazo? ¿Un inversor a largo plazo? ¿O un inversor a mediano plazo? Es lo primero, uno de los puntos de inicio. Y no estamos hablando de tener capital. No, no necesariamente. Capital es parte de una sección que se llama gestión de riesgo, que compone nuestro plan de inversión. Pero el punto principal es, ¿qué tipo de inversor quiero ser? ¿Corto, mediano o largo plazo? Aquí estamos observando el comportamiento de la bolsa de Colombia a largo plazo. ¿Por qué? Porque si comenzamos a la izquierda, estamos observando la ruptura o la caída en 2008
donde la Bolsa de Colombia llegó a su punto mínimo, aquí abajo, y de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010, la Bolsa de Colombia se desplazó al alza, observemos, en general, y subió desde la zona de 6.500 puntos a 16.500 puntos. Subió 10.000 puntos. Subió un 150% en su valor, en aproximadamente casi 2 años de tiempo. Fuerte crecimiento en la Bolsa de Colombia. Después de la ruptura o después del colapso financiero estadounidense, fue una de las bolsas que surgió y creció rápidamente. La economía tuvo fuerza en Colombia. Estoy hablando de este escenario. Fantástico. 1.000 puntos. ¿Cómo sabe usted que la economía colombiana creció de tal manera? La gráfica del índice principal lo refleja. Y para que una gráfica o un índice principal se desplace de esta manera es porque hubo interés en invertir. Ahora debemos ver, observar quién está detrás de este movimiento. Si el dinero inteligente o fue porque el motor de la economía colombiana comenzó a funcionar. De una manera u otra, la bolsa incrementó en casi 150% en aproximadamente 18 a 20 meses. ¡Hey! Muy buen resultado. Esto ocurrió luego de que la economía mundial colapsara, luego de que los medios de comunicación nos invadieran con mucha información que fue real en su momento, pero año y medio, 2 años después, nos encontramos con que todo ya había pasado, la economía había incrementado, la economía estadounidense está llegando a niveles máximos. Hay algo que yo no percibí, podría decir usted, cuando el mercado colapsó en 2008. Excelentes oportunidades para los inversionistas a largo plazo. Observemos, a largo plazo. Por eso pregunto, ¿qué tipo de inversionista, cuál es su personalidad o qué estilo usted desea implementar en los mercados? ¿Sabía usted que se genera dinero ya sea en un mercado alcista como en un mercado bajista? Sí, sí, no solamente se genera dinero en un mercado al alza, también en un mercado bajista y también en un mercado que se mueve lateralmente, como lo encontramos dentro de este escenario que formó la Bolsa de Colombia, que es una formación de un triángulo simétrico macro que se generó por una razón bien clara. La economía de Colombia se consolidó, se estabilizó, entró en una zona de refugio, tuvo buenos momentos y otros no tan buenos, pero en equilibrio. Resulta que justo aquí, lo hemos trabajado en clases anteriores, para aquellos que no han estado en clase, la economía de Colombia recibió un impacto donde los vendedores comenzaron a tomar control de los precios. Ahora, voy a describirlo rápidamente. Dijimos que el dinero se puede, primero, que la bolsa transporta dinero. Si las cosas van bien, los precios suben. Si las cosas van mal, los precios bajan.
parece ser sencillo. Parece. De ahí a hacerlo sencillo, se necesita tiempo. O bien los precios se pueden mover en dirección alcista, como ocurrió desde 2008 hacia mediados del 2010. Luego los precios se pueden mover de manera lateral. Para los que estuvieron en la clase Forex, vimos el comportamiento del dólar estadounidense en una zona de piso y realizó una ruptura alcista. Y en este caso estamos viendo un instrumento diferente, es un índice, el índice principal de la Bolsa de Colombia, que se comportó lateralmente, encontrando zonas o áreas de precios donde podemos observar, y lo voy a marcar para que interpretemos, que nuestra metodología se basa en encontrar las zonas más significativas donde los precios se estabilizan y cambian de dirección. Y los estoy señalizando. Y cuando todo este escenario, en general, mientras transcurre el tiempo, vemos cómo, observamos cómo, nadie nos cuenta. Podrán decir muchas cosas en CNN, pero de ahí a entender lo que esos analistas describen, hay un gran paso. Nosotros simplemente analizamos el comportamiento de estos instrumentos a través de sus gráficas, entendiendo que en las zonas con flechas negras se encuentra el área donde los vendedores ya no pueden ejercer mayor control sobre el instrumento y existe un cambio de control en los precios del equipo de los vendedores hacia el equipo de los compradores. El punto principal aquí es entender que nosotros visualmente estamos en capacidad, nos encontramos en capacidad de actuar frente a estos movimientos. Por supuesto, si conocemos cómo realizar un análisis objetivo. Entonces, observemos claramente cómo en las flechas rojas encontramos zonas de control de vendedores, los precios ya los compradores no pudieron llevar los precios a niveles más altos y los vendedores comenzaron a actuar. Los precios bajaron hasta que entraron en la zona de las flechas negras, que podemos determinar que es un área o una zona de piso. Y en esas zonas de piso es donde actúa el dinero inteligente. ¿Quién es el dinero inteligente? Aquel que sabe cómo este negocio funciona. No actúa por emoción, actúa por conocimiento. Dos cosas totalmente diferentes.
Aquí vemos que mientras va transitando el tiempo, el precio puede moverse en alguna de las tres direcciones. Se puede mover al alza, como lo hizo aquí, en general. Voy a trazar una línea para que usted lo interprete. Crecimiento en la economía. Nadie se lo está contando, usted lo está viendo. Para poder ver esto necesito tener acceso a las gráficas. Desconocemos las razones externas que hicieron que los precios subieran, pero lo estamos viendo y podemos tomar ventaja de estos movimientos. Luego los precios se estabilizaron para moverse lateralmente. Sí, se movieron lateralmente porque tienen sus niveles de techos, aunque los techos cada vez son más bajos, y tienen sus niveles de piso en la zona de 12.000 puntos. Podemos determinar que la zona de 12.000 puntos es un área de control de compradores y podemos determinar que estas zonas que tienen los techos cada vez más bajos son áreas o controles de vendedores. Resulta que este control de vendedor, aquí, esta zona, ocurrió algo muy importante para que podamos interpretar la razón por el cual, o una de las razones por el cual la Bolsa de Colombia generó este movimiento bajista y ocasionó una ruptura de sus niveles de piso. Estos niveles de piso aquí. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de los compradores que actuaron aquí. Llevaron los precios a niveles más altos. Fantástico. Volvieron a esperar que los precios bajaran y actuaran aquí. Llevaron los precios a niveles más altos. Genial. Volvieron a esperar y vieron que los precios entraron en la zona de 12.000 puntos y ¡boom! Nuevamente los precios volvieron a subir. Genial. Ellos iban a estar esperando aquí nuevamente. Usted, yo, cualquier persona lo haría. Por eso pregunto, ¿qué tipo de inversionista usted quiere ser? ¿Qué estilo? ¿Qué técnica? ¿Qué estrategia va a aplicar? Esta vez su plan no funcionó porque los precios bajaron. Rompieron esta zona de piso, mostrando una fuerte debilidad. ¿Cuál fue la razón por la cual los precios de la Bolsa de Colombia se comportó de esta manera? Hubo una razón externa que involucró directamente a un cierto grupo de compañías que operan en la Bolsa de Colombia, que son las compañías que producen petróleo. Y esta bolsa está directamente, actúa directamente o está relacionada, no sería la palabra. El comportamiento del crudo afecta claramente a la mayor parte de los países que producen crudo. Y la Bolsa de Colombia bajó en sus niveles de cotización porque el precio del crudo también bajó en sus niveles de cotización. Podemos observar aquí, y voy a tratar de hacerlo más grande para poder interpretar o entender.
que el precio del crudo también creó una formación muy similar a la formación que estaba realizando la Bolsa de Colombia. Observemos. Y generó su ruptura. Vamos a ver. Observemos. Una formación muy similar. Hay cierta correlación entre el comportamiento de este instrumento y el comportamiento que realizó la Bolsa de Colombia. El crudo rompió en sus niveles de cotización a la baja, actualmente cotiza $51 el barril, y los precios de cotización de la Bolsa de Colombia también bajaron fuertemente. Las personas están esperando que el crudo se recupere y vemos esta pequeña recuperación en la Bolsa de Colombia, muy similar a la pequeña recuperación que ha tenido el crudo, pero nosotros consideramos que tal vez vamos a tener una baja más temporal aquí en estos niveles, observaremos, no cambia nada, pero vemos claramente la ruptura y la relación que existe en estos dos mercados. Entonces, nosotros como analistas debemos contemplar y no somos analistas fundamentalistas, somos analistas técnicos, analizamos las gráficas. Esa es la filosofía de análisis. No estamos hablando de tomar decisiones ni de realizar inversiones. El punto principal es que debemos de interpretar que debemos adquirir el conocimiento para poder desenvolvernos, desplazarnos en los mercados con comodidad, con objetividad. Estos dos movimientos que se generaron en la ruptura de este triángulo macro en el crudo y la ruptura del triángulo en la Bolsa de Colombia, dejó a muchas personas sin trabajo, por ejemplo. Despidieron a muchas personas dentro de la economía colombiana. Por eso hablé de que nosotros no nos quedamos sin trabajo operando en los mercados. Si usted desea aprender esta ciencia o este arte, interprete que lleva tiempo poder conocer este negocio, porque es un negocio, no es un juego de azar, lo estamos observando. El dinero del mundo se desplaza aquí. Y esto no es a ver si es a todo o nada, suerte, o si tengo suerte o no tengo suerte, no. No funciona de esta manera.
debemos interpretar que se necesita conocimiento. Dos mercados relacionados, mercado de materias primas, las bolsas en general. Esta bolsa no pudo absorber el impacto de que varias compañías bajaran en sus niveles de cotización y existió mucha presión de venta que impulsó al índice de la Bolsa de Colombia a ir a niveles más bajos. Por ejemplo, una economía sólida, como la economía estadounidense, donde dos de sus componentes, ExxonMobil y Chevron, operan dentro del índice Dow Jones Industrial, recibieron un fuerte impacto, no voy a decir que no. Sus precios de cotización bajaron, sus niveles de cotización, pero no influenció mucho en el comportamiento del índice, porque otras compañías son las que soportan la estructura que es la economía en general. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la Bolsa de Colombia? Colombia es muy rica, es un país muy rico en materias primas, pero no tanto en la industrialización. Entonces basa sus recursos o su Producto Interno Bruto en materias primas. Entonces la mayor parte de las compañías que componen la estructura de la economía de Colombia, en este caso en la región, estamos hablando de las bolsas de Latinoamérica, de las bolsas de la región, en este caso nos basamos en observar el comportamiento de este instrumento. Por ahí en las próximas semanas analizamos la Bolsa de Lima. La Bolsa de Argentina es otro fenómeno diferente, está opuesto al movimiento. La Bolsa de Argentina está al alza totalmente y no es necesariamente por la industrialización, sino es por la debilidad de su moneda. Hay otras estrategias planteadas allí. Y nosotros como inversionistas debemos de interpretar qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede. Ese es nuestro trabajo. Entonces, la razón principal por el cual esta bolsa ha sido, o vemos el claro reflejo del comportamiento del crudo y del comportamiento de la bolsa, es porque varias compañías que al observar esta caída del petróleo vemos que son sostén o cumplen un rol muy importante dentro de la economía de Colombia, llevaron que el índice bajara. Muchas personas con desempleo y eso comienza o demuestra una debilidad dentro de los recursos de la economía colombiana, que depende de las personas que estén a cargo de tomar decisiones, de plantear una estrategia para poder sostener esa fuente laboral dentro de su sistema. Otro de los instrumentos para ser prácticos en la enseñanza, que veamos cómo se comportan, y lo vimos a más corto plazo, es la Bolsa de Lima, donde observamos que se encuentra en una corriente bajista a corto plazo, a mediano plazo, perdón. Aquí está. Y también es una bolsa de la región. Observemos. Deberíamos realizar la investigación de por qué las bolsas, estas dos bolsas de la región,
se comportan de esta manera cuando la bolsa estadounidense se dirige al alza. Estas dos bolsas muestran debilidad en la región. Hay una razón. Con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo. Los comentarios en las redes sociales, los periódicos, indican que Perú ha tenido un fuerte crecimiento, es uno de los países con mayor crecimiento en la región en la última década. ¿Ok? Su bolsa no lo refleja los últimos 2 años. Ahí está la contracara. Una cosa es lo que dicen, que tal vez son elementos verdaderos, objetivos, resultados reales, pero de lo que pasó, no de lo que está pasando. Y lo que está pasando lo observamos aquí, a través del comportamiento de su bolsa. Si las compañías estuvieran en buenas condiciones, no tendríamos una bolsa a la baja, como lo observamos aquí, en su último año de actividad o de movimiento o de vida. Tema a analizar. Simplemente observamos el comportamiento de los instrumentos. Las razones las desconocemos. Deberíamos investigar y así todo, nosotros no necesitamos conocer muchos elementos para poder determinar la dirección en que este instrumento se va a dirigir. Observe las flechas negras. Las flechas negras son las áreas más objetivas para poder operar y capturar los movimientos bajistas posteriores. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo se genera dinero mientras el mercado baja? Se genera dinero mientras el mercado se mueve al alza, mientras el mercado se mueve a la baja, mientras el mercado se mueve lateral. No se preocupe. Es cuestión de entender, analizar primero. Ese es el punto principal y lleva su tiempo. Por eso lo invitamos, si usted desea aprender a operar en los mercados, si desea estudiar a distancia, puede dirigirse a la sección de nuestros cursos en www.vantana.net. Tenemos dos modalidades, la modalidad en línea, la modalidad presencial. Impartimos cursos presenciales en nuestras oficinas, 54 Calle y Lexington, en Midtown Manhattan. Nos enfocamos en traders que desean aprender a operar en los mercados de acciones, mercado de divisas, Forex, o el mercado de derivados, que son las opciones. Los programas están a su alcance. Puede escoger cualquiera de ellos y puede leer la descripción, ver los costos, los horarios de las clases. El primer programa que nosotros invitamos a nuestros estudiantes es registrarse primero como usuarios gratuitos de la página. Una vez que se registra como usuario gratuito, va a recibir un correo electrónico, reconfirma su correo electrónico y el mismo sistema lo va a llevar a un escritorio virtual, donde tendrá un pequeño curso gratuito. Estamos actualizando ciertos módulos con información más actualizada. Y allí usted va a encontrar lectura, va a encontrar estas clases, algunas de estas clases, para poder ver, para poder conocernos. Y usted decidirá si desea registrarse en alguno de nuestros programas en línea.
Los programas en línea se imparten los días martes y los días sábados. Son dos grupos diferentes, son el mismo nivel pero en dos grupos diferentes. Son 8 clases que se llevan al mes, son 2 clases por semana en el nivel 1. Una clase práctica, una clase teórica. Tendrá su manual de estudio electrónico y va a poder estudiar y realizar sus ejercicios semana a semana. Al finalizar el nivel 1, usted va a tener una clase privada con uno de nuestros instructores y allí usted va a decidir cuál es el paso a seguir en su nueva profesión. Aprender a operar en los mercados. En su propio idioma, considere que necesitamos tomar el tiempo que realmente merece esta disciplina y todo lo va a poder poner en práctica poco a poco. La idea principal es que si usted tiene preguntas, nosotros tenemos respuestas. Porque operamos en los mercados hace aproximadamente 20 años. La idea principal es encontrar un estilo de negociación, método para analizar los mercados, plantear todo en un plan de negociación previamente determinado y actuar. Tomar responsabilidad sobre nuestros actos. No importa en qué mercado usted vaya a actuar. Bienvenidos a Negocio Moderno. De eso se trata. Creo que es todo por hoy. Los espero en clase la próxima semana. Creo que vamos a impartir esta clase desde nuestro centro de operaciones. Vamos a tener una clase muy didáctica porque es una clase práctica con personas en el piso que también vienen a conocer nuestras instalaciones y a registrarse al nivel 1 que tendremos el próximo 19 de abril, domingo, en nuestras oficinas. Son pequeños grupos y allí realmente tenemos todo un día de entrenamiento y al finalizar el día de entrenamiento le puedo asegurar que usted va a estar en condiciones de analizar los mercados con objetividad. De eso se trata, aprender a analizar. Observe, yo estoy utilizando la palabra analizar, no estoy utilizando la palabra invertir. Hay un paso previo, muy importante. ¿Tiene alguna pregunta? No dude en contactarnos. Nos envía un correo electrónico, sus comentarios y el mejor horario para poder contactarlo. Si nos está llamando fuera de Estados Unidos, por favor nos envía el número de teléfono con su código de área. Si es un celular, nos indica para poder nosotros contactarlo directamente, alguno de nuestros representantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Los veo en clase la semana próxima. Espero que hayan aprendido un poquito más. Y gracias por compartir un momento con nosotros. Que tengan muy buen fin de semana.